Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de El arte de ser saludable. Hoy tenemos en los micrófonos a Claudia Nieto Litz, que Claudia, déjame que te presente antes, has estado en muchísimos países viviendo, naciste en Colombia, donde estudiaste psicología, has estado 8 años en Argentina y ahí te has especializado en dirección de empresas en la IAE, 12 años en Alemania y hace un año que resides en España. Fíjate todas las culturas que has conocido y todo la amplitud mental que te ha podido dar esto, pero es que además te has especializado en marca personal y toda tu experiencia profesional ha sido trabajando con talento humano, liderando equipos multinacionales y luego decides emprender con tu propia empresa, Eurobusiness Coach, donde pones a disposición de las empresas pues toda tu experiencia y toda tu formación. Muy bienvenida, Claudia, hoy a nuestros micrófonos. Gracias, Sara. Para mí realmente es un gusto enorme estar contigo y con toda tu audiencia y espero que sea un contenido de mucho valor, que esté muy alineado a lo que tus oyentes esperan. Bueno, fantástico que comentes esto porque seguro que a muchos de nuestros oyentes le puede chocar un poco tu perfil, ¿no? Que estés en este podcast, no tu perfil, sino que estés con este perfil en el podcast, porque es un podcast de crecimiento personal. Pero es que tengo clarísimo el valor que nos traes hoy y el valor que nos vas a aportar. Porque muchos de nuestros oyentes pues son hombres y mujeres que o bien trabajan en empresas o son emprendedores. Y contigo hoy voy a profundizar en un tema clave porque es un tema muy relevante que nos trae mucho estrés en muchas ocasiones y es el balance que hay en nuestra vida personal y profesional. Y para empezar, pues lo que quiero que nos cuentes es para ti qué significa esto de tener un balance entre la vida personal y profesional. ¿Son dos vidas? ¿Somos unos en uno, otros en otra? ¿Qué significa para ti esto del balance? Bueno, Sara, primero déjame decirte que es un tema de mucha actualidad y es un tema que de gran preocupación. Pienso que hoy hay unos indicadores bien importantes que nos llevan a tener unos conceptos y unos paradigmas distintos. Cuando tú me comentaste de hacer el podcast, dije, bueno, esto es una gran oportunidad y una gran oportunidad para explicar un poco mi concepción, ¿no? El balance entre esta vida personal y profesional es esa capacidad de priorizar de manera efectiva las demandas del trabajo y las necesidades personales. Pero no se trata para mí de dividir el tiempo equitativamente, sino de encontrar un punto donde ambos coexistan sin comprometer el bienestar general de la persona. Aquí yo los invitaría a tus oyentes a cambiar un poco los paradigmas, ¿no? Mi concepto es mucho más alineado con Simon Sinek. A mí me encanta pues este hombre que realmente tiene mucha influencia hoy en la parte empresarial. Y él nos propone que veamos estos aspectos más como unos aspectos complementarios que puedan llevarnos a una vida plena y significativa. Es decir, no son dos conceptos de, como tú muy bien lo expresabas, o aquí trabajo y termino mi trabajo y después termino y empieza mi vida personal, ¿no? Pienso que estos dos conceptos deben fluir en nuestra vida para hacerlo de manera adecuada y efectiva. Y considero claramente que es factible hacerlo, que podemos ser felices, que estos dos aspectos que se veían como aspectos independientes pueden fluir para darnos un bienestar y una felicidad importante. Bueno, porque entiendo que además, ahora vamos a ver por qué es importante, pero lo que entiendo es que no tiene que ser algo, no puede ser algo rígido, pero tenemos que tener como en todo lo que queremos llevar de manera sostenida en la vida, tener como ciertas o estrategias o líneas rojas o tener claro cómo queremos compaginar eso. Maravilloso, de eso se trata, sí, y eso es básicamente ese concepto, compaginar
lo que pensamos de dos conceptos diferentes hasta hoy, porque fíjate lo que decíamos, es que el balance tiene que ser perfecto entre uno y otro. Y uno dice, no, tienen que coexistir, Mm. básicamente, y tienen que dejarse fluir con una serie de conceptos, sí, como tú bien los dices, y estrategias clarísimas, pero eso debe ser complementario. Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo que he estado toda mi vida trabajando en grandes empresas donde había una exigencia de dedicación, bueno, pues de proyectos que tenían que salir a tiempo. Y ahora cuando soy emprendedora igual, ¿no? Pero no es lo mismo la situación que yo tenía cuando no tenía hijos, que cuando luego los tuve pequeñitos, que ahora que son mayores. Pero incluso yo aquí sí que destacaría que no hace falta, porque muchas veces como que la familia es la que te mueve a tener algo más claro, esa vida personal y profesional, ese enlace, pero no hace falta tener hijos para tener los espacios que necesitamos en cada uno, ¿no? Mm. Correcto. A mí me parece que aquí hay una palabra que yo he utilizado y es priorizar de manera efectiva las demandas del trabajo, ¿no? Y las necesidades personales. Y esto te lo digo y lo repito porque todas las personas no somos iguales. O sea, tenemos primero etapas de la vida completamente diferentes que estamos atravesando, tenemos prioridades diferentes, tenemos necesidades también. Y en la medida en que vamos avanzando, las cosas van cambiando. Es decir, estos no son conceptos estáticos. Cuando trabajamos para una multinacional, como tú y yo lo hemos hecho, pues tenemos unas prioridades especialmente determinadas por la multinacional, pero también como emprendedores tenemos otras que para nosotros requieren un esfuerzo grande y estaríamos en esos momentos de la vida dedicados también a sacar nuestro propio negocio. Por lo cual es ese reajustar permanentemente esa complementariedad entre esas dos partes de nuestro todo, porque al final del día es un todo. Exacto, es un todo y es prioridades. Yo creo que quiero que nos quedemos con esa palabra, ¿no? El poder organizar nuestras prioridades. Para eso tenemos que tener claras cuáles son nuestras prioridades, que a veces parece como muy obvio cuando te lo da la vida, pero en realidad muchas veces no lo tenemos claro. Y yo te lo digo desde el punto de vista de la salud, que muchas veces me encuentro principalmente con mujeres que me dicen, es que no tengo tiempo para cocinar, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, es que no tengo tiempo. Bien, esto es un tema de prioridades. Mm. El tiempo lo tenemos Totalmente. que argumentar nosotros, ¿no? Claro, y mira que cuando tú hablas de todos estos temas, yo digo, bueno, para mí es como el principio de todo, ¿no? El principio de todo este proceso. Y todo parte desde el autoconocimiento. Y Mm. es fundamental saber qué es lo que realmente importa para nosotros, cuál es el propósito por el que nosotros estamos viviendo. Y sobre todo cuáles serían las necesidades y lo que nos harían llegar a una vida significativa, ¿no? En el momento que nosotros empezamos a hacernos unos cuestionamientos profundos de vida, podemos también entrar en ese autoconocimiento. Y teniendo ese contexto, ese autoconocimiento, podemos entrar a una segunda fase que yo llamo que es la autorregulación. ¿Qué significa para mí la autorregulación o como yo lo quiero expresar y dejar también clarísimo? Implica que seamos capaces de tomar las riendas de nuestra vida y establecer límites saludables de nuestro día a día. Nos brindaría esta autogestión la posibilidad de equilibrar esas responsabilidades laborales con las responsabilidades y necesidades personales, permitiéndonos esa vida más satisfactoria. Y fíjate que en esto es fundamental porque yo estoy partiendo de la persona. El tercer componente, yo diría que es todo el entorno laboral. ¿Y por qué lo planteo así? Porque todo nace de la persona. Si nosotros no somos conscientes de cuáles son nuestras necesidades, de a qué le debemos generar y en qué nos debemos enfocar. Y no solamente nuestro tiempo, fíjate, Sara, aquí yo estoy hablando también de energía. Imagínate una persona que llegue rendida a su casa
y que no Mm. tenga energía. Por mucho descanso que tenga, por mucho botarse en un sofá o a ver una película o a simplemente, oye, con todo el desarrollo que tiene el negocio de los juegos, a ponerse a jugar porque eso lo descansa. Pero al final del día yo le preguntaría, ¿y esto es de calidad lo que estás haciendo? ¿Esto está alineado con con tus prioridades de vida? Y por eso para mí es muy importante empezar con ese autoconocimiento. Con esto no quisiera decir de ninguna manera, Sara, que entonces el descanso no es necesario o que los momentos de sin ningún propósito no son necesarios. Por supuesto, porque nos desconectan de todo, pero debería ser en momentos puntuales y no una norma general, que no sepamos en qué utilizar nuestro tiempo, que al final del día pasen las semanas, los meses y nos hayamos olvidado de las cosas fundamentales para nosotros. ¿Mm? 100% de acuerdo. De hecho, o sea, yo creo que tenemos que tener también dentro de nuestras cosas del día el no hacer nada, pero no hacer nada entendiendo como un espacio contemplativo de autoconocimiento, ¿no? Que no significa que no estés haciendo nada, es que aburrirse es importante. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que no dejamos ese espacio para aburrirnos y ya no te cuento todos la juventud con las máquinas y con los móviles, ¿no? O sea, tenemos que dejar espacio para aburrirnos, para contemplarnos, espacios de silencio donde nos escuchemos. Pero fíjate que me parece importante antes de avanzar, porque ya tenemos muchísimo contenido maravilloso, pero quiero saber tu opinión sobre por qué es importante tener claro este balance entre estas dos facetas o estas dos situaciones de vida. Bien, mira, por muchas razones, pero particularmente yo podría mencionar cuatro. Una, mejora la salud mental y física. Hoy por hoy, cuando tú ves lo que los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, es impresionante cómo los problemas de salud mental se han disparado después de la pandemia, pero impresionante. Y yo pienso que debemos tomar ventaja no solamente de las cosas que estamos viviendo hoy en día, el entorno laboral, fíjate cómo ha venido evolucionando, cómo ha venido cambiando. Y ahora también hay más empresas que están dedicadas a ver cómo ayuda y cómo aportan en esa complementariedad de la vida personal y profesional. Entonces, sí pienso que hay unas grandes oportunidades. Por supuesto, unos retos inmensos, y esto te lo digo porque hoy estamos hiperconectados, hipercomunicados, hiperinformados, o sea, parece que fuera como el tiempo de lo hiper. Y eso, por supuesto, nos lleva a unas grandes frustraciones, a sentirnos que no podemos, que no alcanzamos a llevar y a hacer todas las cosas que tenemos en el día a día, que las 24 horas son insuficientes. Todo eso nos genera ansiedad, ¿no? Por lo cual, si damos un paso atrás y empezamos a analizar, a invertir en el autoconocimiento y en la autorregulación, yo pienso que hacemos realmente o vamos a tener una mejor posibilidad de tener ese balance o esa mejora en la salud mental y física. Otro aspecto fundamental es que esto incrementa la productividad y la creatividad. No considero que las grandes jornadas o entre más horas trabaje uno es más productivo. Yo sinceramente lo he visto y lo he visto después de trabajar tantos años con ejecutivos en las empresas donde obviamente tenía el privilegio de trabajar. Y es que no, ya fíjate que los conceptos de estar en una silla 8 horas, eso ya tiene que cambiar en la mente de los empresarios, ¿no? A veces incluso yo veo ejecutivos porque pues trabajo con los directivos y sigo viendo el juicio por las personas que salen a tomar aire, a descansar, a mirar otra cosa diferente. Y yo digo, qué maravilla. Mm. Podemos estar inmersos en una situación, en un problema, 15 horas sin descanso, porque no, el cerebro necesita también oxígeno, necesitamos esos espacios, necesitamos
dar lugar, por ejemplo, a el aire fresco, a tener silencio mental, porque estamos también, como estamos en este contexto de los hiper que te hablaba, pues el Ujú. cerebro está en una posición de disparar completamente y de tener un ruido mental enorme que no nos permite muchas veces ver las cosas obvias que están enfrente de nosotros mismos y que no somos capaces de incluso de entender porque estamos en ese proceso de ruido mental permanente. Entonces, y no solamente la productividad y la creatividad, yo te diría, las relaciones personales y profesionales serían más saludables si nosotros nos permitimos el descanso, la pausa, el poder complementar estas dos facetas de nuestra vida, porque estamos hablando de una sola vida. Y por supuesto, como otro beneficio, yo te diría reducir el agotamiento, ¿no? Estamos ante una situación hoy de estrés permanente y esa gestión del estrés obviamente nos impacta en todo el problema de salud mental. Bueno, de hecho, las empresas hoy tienen una gran preocupación encima de la mesa, que es el burnout y el estrés, la ansiedad de los trabajadores, que al final te lleva vamos, básicamente lo que has dicho, ¿no? A una baja productividad, que para el empleado, pues la sensación de estar produciendo menos y estar quemado es horrible, pero para las empresas también supone pues una barrera importante, ¿no? De cara a su eficiencia, ¿no? Y Mm, también porque yo creo que las empresas cada vez más ven a la persona, ¿no? Están viendo el que la persona, de hecho, el bienestar cada vez se trabaja. Yo trabajo mucho más ahora en las empresas porque el bienestar está muy encima de la mesa de los directores de recursos humanos, de los CEOs, ¿no? Y es importante el que las personas se sientan a gusto. Ya no son un número, ya no son algo para producir, sino que son personas en las que yo quiero que estén bien en mi empresa. mm, Pues cuatro puntos súper importantes, ¿no? Y a tener muy en cuenta tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de cada una de las personas que estamos dedicando parte de nuestro tiempo a estar en una empresa y a estar en nuestra familia. mm. Cuéntame. Ahora, a mí me gustaría aquí, qué pena interrumpirte. No, no, em, tranquila, tranquila. Pero por supuesto que tú conectas todo este gran tema que es el entorno del trabajo, ¿no? O sea, yo había hablado y en esto insisto para que les quede algo a tu audiencia de este podcast y es, bueno, cómo mejoramos esa complementariedad, ¿no? Y yo había mencionado el autoconocimiento, la autogestión. Pero el tercer tema, que es muy poderoso, es todo lo que tiene que ver con el entorno del trabajo, ¿no? Que tú mencionabas. Por supuesto que hoy las empresas están haciendo grandes esfuerzos y están invirtiendo porque se han dado cuenta que el comprometer a las personas empieza también por un entendimiento de que ellas son importantes y solo con el compromiso de ellas, que no solamente es el definir unos objetivos, sino el realmente con una preocupación genuina. Sara, a mí esto me preocupa enormemente porque, y lo veo porque atiendo muchas personas del nivel, obviamente del nivel del entorno laboral con preocupación porque dicen, no, estos programas que se está haciendo no tocan nada de mis motivaciones, ¿no? Aquí también es importante y es un llamado a todas las personas que están contratando estos servicios, hablen con su gente, sepan cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, porque en la medida en que estos programas, y fíjate que yo lo digo desde el otro lado, con la experiencia de manejar talento humano por tantos años en las compañías multinacionales, pero en la medida en que uno conozca su gente, conozca ese talento que uno tiene, esas necesidades y esas motivaciones, los programas que se pueden ofrecer por parte de la organización son más poderosos si encajan y están alineados con esas motivaciones.
Y esto te lo digo porque veo muchas personas y muchas organizaciones que contratan porque es la moda. Entonces contratamos, no sé, un entrenador personal y no necesariamente eso impacta la vida de las personas como tiene que ser y las beneficia de la manera que necesitamos. Aquí entiendo que para las compañías debería ser un reto mayor, pero en la medida en que nosotros como compañía tengamos la información de cuáles son esas necesidades y esas motivaciones y ofrezcamos programas más alineados a esos trabajadores, me parece que realmente estamos haciendo un gran aporte. Estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, en la parte que me toca cuando hago consultoría en empresas, lo primero que propongo es hagamos un diagnóstico de cómo están y qué podemos ofrecer más personalizado, porque es verdad y comparto contigo que hay muchas veces empezamos con buena voluntad a ofrecer cosas, pero no son las que necesitan nuestros trabajadores. Pero ojo, porque estamos hablando de la parte de empresa, pero sí que al que es emprendedor le toca hacer ese trabajo personal de decir, oye, ¿qué tengo, qué necesito? Parar, pensar, formarme para mejorar esto. Pero quiero y luego la parte de relaciones, la quiero en la parte de la empresa está perfecto y en la parte personal quiero dejarla para un poquito más tarde, cuando vamos a hablar, que otro temazo es la inteligencia emocional, ¿no? Y ahí es donde creo que podemos hablar del entorno de una forma más adecuada con qué tenemos que hacer nosotros para relacionarnos bien con ese entorno y que encajen todos nuestros objetivos de vida. Pero antes quiero preguntarte algo que me encanta preguntar, que es con tu experiencia, ¿qué mitos hay en este tema que tú hayas pues percibido o tratado durante toda tu experiencia en acompañamientos en empresas? Acá te diría que un sinnúmero de mitos, pero déjame por lo menos mencionar algunos. Primero, creer que el balance debería ser un balance perfecto. ¿No? Eso es un mito. Entonces, Buenísimo. las personas, fíjate que normalmente nosotros estamos hablando de un balance. Cuando uno tiene algo que está en balance, entonces dijéramos, bueno, este el 50 y el otro el 50, ¿no? Y esto nos lleva también a determinados problemas, porque considerar que nosotros o bien tenemos que trabajar o bien tenemos que disfrutar de nuestra vida es uno renunciar al otro. Y por eso me encanta este concepto de Sinek, que dice, no, son complementarios, no es uno versus el otro. Otro mito sería tener éxito profesional necesariamente significa sacrificar lo personal. Y de ninguna manera considero que esto sea una realidad, porque pienso que pueden coexistir de manera satisfactoria. Mm, Otro mito, mira, siempre se puede hacer todo, ¿no? Entonces las 24 horas me tienen que alcanzar para todo y entonces vivimos en esta carrera frenética de poder hacer todo y nos multitarea, pensando que la multitarea es lo más conveniente, ¿no? Y pasamos por encima de muchas cosas importantes porque lo tenemos que hacer todo en este afán también de todo y perfecto, porque eso es otra cosa, ¿no? Tenemos que hacerlo todo y lo tenemos que hacer bien porque no nos podemos dar el permiso de equivocarnos para aprender en el proceso. Y eso me parece que hay que trabajar sobre esos mitos porque definitivamente nos van a llevar a vidas más placenteras, por ejemplo, a tener la posibilidad de no juzgarnos tanto, de permitirnos el error, de aprender sobre los errores. Es que hay tantos temas acá, Sara, interrelacionados, que bueno, Total. esto es como de nunca acabar, pero de todas formas sí pienso que esa complementariedad nos está llevando, esas concepciones equivocadas y esos mitos nos están llevando a conceptos equivocadísimos y a puertos que no deberíamos llegar, porque claramente necesitamos cambiar esos mitos, ¿no? Otro mito que se tiene, por ejemplo, para las personas que trabajan y es que
esta complementariedad de tiempo, de vida y profesional es una responsabilidad de la empresa. Esto me parece un error grande, ¿no? O sea, no, pues es que ellos son los responsables de que yo esté bien o que me sienta mejor en la compañía. Y particularmente considero que no, que la responsabilidad parte de nosotros mismos. Buenísimo, ese es un temazo que me encanta. O sea, yo creo que ahí surgen dos temazos, que uno es aprender a decir no y otro es la responsabilidad, la autorresponsabilidad. Nosotros somos los que diseñamos nuestra vida. Nadie tiene el poder de diseñar nuestra vida, somos nosotros. Otra cosa es que ante las cosas que vamos decidiendo, y ojo, que vamos decidiendo, que tenemos que decidir, pero tenemos que asumir a qué decimos que sí, porque siempre hay una cosa a la que estamos diciendo que no cuando decimos que sí, ¿no? Y para Mm. mí es un temazo, la autorresponsabilidad. Yo lo llevo más a la parte de bienestar y de salud, que esto es parte de bienestar y de salud, pero me parece fundamental. Y me surge una pregunta, fíjate, yo te cuento una anécdota personal que la verdad es que me tocó muchísimo en ese momento. Yo estaba trabajando en Vodafone. En aquel entonces mi dedicación era muy alta al trabajo, ¿no? Y me acuerdo que hablando con una compañera que también, bueno, pues tenía un cargo y estaba también muy involucrada como yo, y me dijo, bueno, no pensarás tener hijos. Y yo me quedé muerta, dije, ¿perdona? Dice, sí, sí, porque, hombre, si trabajas, no puedes tener hijos. Digo, pues yo pienso tener hijos y pienso seguir trabajando, ¿no? Pero para mí fue un puñetazo en la cara que tuve que tragarme y masticar y ver cómo lo compaginaba. Y me gusta mucho el mito que has dicho que... no tiene que ser perfecto ese balance. Entonces, hay momentos en los que vas a dedicar más a la vida personal y momentos en los que vas a dedicar más a la vida profesional, pero son compatibles. Totalmente, totalmente. Y fíjate que lo que tú mencionas es algo que yo veía también en mi tiempo de las multinacionales, ¿no? ¿No? Como tú estás embarazada, entonces, ¿qué problema? Más o menos, ¿no? Y uno tendría que decir, estás embarazada, qué maravilla. Claro, ¿Cómo podemos ayudarte a que con tu capacidad puedas dar lo mejor de ti, primero para tu hijo que te está necesitando o tu hija en la que estás esperando? Pero segundo, porque en la medida en que tengamos esa vida personal satisfecha, pienso que claramente podemos producir más, podemos estar más comprometidos, podemos trascender también a nivel laboral, ¿no? Y yo pienso que sí que se ha mejorado, pues desde ese tiempo que ya te digo, hace varios años de mi trabajo en las corporaciones, pero pienso que hemos tenido unos avances importantes. Ahora bien, no pienso que todo el mundo esté en la misma página. Sara, ¿y cuál es el tema de todos estos problemas mentales? Y es que en el mundo laboral coexiste tanto el jefe consciente, este jefe o esta jefa porque fíjate que hay mujeres también en estas posiciones de liderazgo que son muy, pero muy autoritarias, que creen que solamente es el trabajo y nada más que el trabajo, personas que tienen una mentalidad tóxica dentro de las organizaciones y que generan unos ambientes muy tóxicos. Fíjate que el año pasado estuve muy cerca en un caso también que acompañé de una ejecutiva que no podía, decía, es que no me puedo dar el lujo de decir que estoy enferma, que me siento mal, que me siento agotada porque la organización no lo permite. Hoy en día, o sea, yo digo, no puede ser que nosotros en este momento histórico estemos manejando en las organizaciones esos esquemas tan antiguos y tan arcaicos de hace tantos años. Y me parece con preocupación que hay muchas empresas aún en esa concepción de tú tienes que trabajar más de las 8 horas porque si no, no eres un buen trabajador, tú no te puedes enfermar porque si no, no me sirves. O sea,
unos conceptos que a mí sí que me parece que se tienen que cambiar en la mentalidad de los líderes, porque ni siquiera son las organizaciones, porque uno habla como la organización como un ente por allá de, ¿no? Que no maneja a nadie, pero estamos hablando de intervenir a los líderes para modificar esa mentalidad y esa perspectiva en el trabajo. Cuando ya está más que demostrado que esto nos lleva a situaciones de presencialismo, donde simplemente estás, pero no rindes lo suficiente o estás quemado, ¿no? El burnout que hablábamos antes. Pero claro, dime, Claudia, porque seguramente habrá muchas personas que nos estén escuchando y que tengan esa situación. Yo, desde el punto de vista de trabajador, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas en ese caso cuando tengo un líder que tiene ese perfil? Mm. Aquí una cosa importante, Sara, y es que hoy estamos digamos que siendo testigos de una situación que no es muy confortable y es la situación de fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil, no? Entonces, lo más fácil es hacer uno, dos o tres. Lo más fácil, como una fórmula mágica que nos lleva a soluciones inmediatas. Es muy difícil para mí dar una situación de decir, bueno, es que se debería hacer esto, es que deberías hablar con el líder, es que deberías hablar con recursos humanos, es que deberías hacer esto. Y te lo digo que es muy difícil porque hay que estudiar muy bien la situación, la cultura, hay que estudiar quién es el jefe, qué pasa con el jefe, qué pasa con el entorno, qué pasa si la persona alza la mano. Yo te diría, sin lugar a equivocarme, que es importante pedir ayuda. Por ejemplo, en todo este síndrome de las personas quemadas, como tú las llamas, o el burnout, ¿no? Cuando se puede gestionar mucho mejor una situación de estas, cuando la persona alza la mano y dice, yo tengo este problema. Cuando pide ayuda realmente a un especialista, yo considero que el pronóstico es realmente muy bueno. Cuando las personas no piden ayuda porque están muy asustadas con su entorno laboral, ahí se nos empieza a complicar todo porque eso incide en mayor problema en salud mental, mayor problema en productividad y en general en todo. Mm. Por lo cual, ¿qué te digo yo? Cuando hay un jefe que realmente es un jefe tóxico, mira que el tema, por ejemplo, de hablar con recursos humanos puede ser una muy buena alternativa cuando el área de talento humano o de recursos humanos es un área que está abierta a estas circunstancias, ¿no? Es un área que te acoge y te dice, oye, yo estoy preocupado genuinamente por las personas y estas situaciones no las podemos permitir. Sin embargo, cuando no encontramos esa receptividad y por el contrario, se nos castiga por hablar o por alzar la mano y decir, aquí hay un jefe tóxico porque resulta que este jefe es el amigo del gerente general o es el... hay que tomar otras medidas completamente diferentes, ¿no? Entonces yo sí te diría, es importante mirar la situación y el contexto en general para no cometer mayores errores que vayan a perjudicar a la persona, ¿no? Por lo cual sí que recomendaría claramente entrar a mirar el contexto en general, o sea, qué pasa no solamente con el jefe, qué pasa con su entorno, con su equipo, qué pasa en la organización, cuál es el clima que se tiene en esa organización. Yo lo veo con preocupación porque mira, una empresa inglesa el año pasado tuvo varias personas de jefes complicadísimos, te digo, Sara, complicados que desde el punto de vista mío, que estaba siendo informada por la situación, el problema era los jefes, del estilo de liderazgo. Fíjate lo que yo te decía antes, el estilo de liderazgo absolutamente tóxico, pero era tal la situación que desde arriba se permeaba ese estilo de liderazgo y se permitía en la organización. Y para mí ahí habría que, si es factible, porque tampoco considero que en todos los casos es factible, es retirarse de esa organización. Hoy en día, fíjate que muchas organizaciones están siendo penalizadas por las redes sociales, porque las personas hablan en redes sociales.
Y por eso las organizaciones también se están preocupando mucho de la marca empleador, porque a nadie le gustaría como organización decir, trabajar en XXX es realmente perjudicial para la salud, es un clima tóxico con líderes espantosos, a nadie le gustaría. Y pienso que pues hay alternativas interesantes que también, por ejemplo, no solamente los que están trabajando, los que están buscando trabajo. Sara, mira que es interesante, los que están buscando trabajo, entérense primero del clima laboral de las organizaciones, entérense a dónde van a estar, entérense de hoy por hoy todo está en las redes, miren quién es su jefe, cuáles son los comentarios que tienen con respecto a él. O sea, hay muchas cosas, Sara, que hoy, gracias a la tecnología, nosotros podemos utilizar y tomar mejores decisiones, ¿no? Más orientadas y más alineadas con nuestros propósitos de vida. Totalmente. Hay una herramienta que me parece fundamental aquí para el tema que comentabas antes de nuestro entorno social y también de estas situaciones, ¿no? De tener que estar con líderes que tal vez su estilo de liderazgo sea tóxico, que es la inteligencia emocional. Ujú. Cuéntanos, Claudia, porque sé que trabajas mucho con esto, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues este es un tema apasionante. A mí particularmente me encanta, Sara, y gracias realmente por permitirme este espacio. Aquí, digamos que la inteligencia emocional es un concepto de muchísimos décadas, te diría yo. Y me encanta básicamente todo lo que tiene que ver con el tema porque nos permite entender esa capacidad que tenemos nosotros que desarrollar para identificar, para entender, para gestionar nuestras emociones, las propias y además las de los demás, ¿no? Reconocer y responder a las emociones de los demás es fundamental. Si tú me dijeras, bueno, Claudia, dame una idea de cómo esta inteligencia emocional se puede entender fácilmente, yo te diría con dos componentes claros, el intrapersonal y el interpersonal. Daniel Goleman es pues es una persona que ha trabajado este tema y es el gurú pues, de todo el tema de inteligencia emocional. Y él, digamos que lo explica de una manera sencilla con estos dos componentes, pero así como Daniel Goleman, muchos otros autores hacen esta aproximación a dos componentes grandes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la intrapersonal, que incluye los conceptos como autoconciencia, autorregulación, automotivación, que fíjate que los estábamos tocando incluso cuando nosotros hablábamos de la complementariedad y todo lo que tiene que ver este manejo, esta gestión de vida personal y profesional, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con ese componente, nos faltaría solamente incluir el de automotivación. ¿No? Una persona automotivada que tenga claridad de sus necesidades, que sepa cuáles son sus motivaciones para poder tener unos mejores desempeños. Y el otro gran componente es todo lo que tiene que ver con la inteligencia interpersonal. Y estos conceptos acá fundamentales estaríamos hablando de empatía y de habilidades sociales. Y aquí sí que hay mucha tela para cortar, porque fíjate nada más el concepto claro de empatía. Y cuando nosotros hablamos de empatía en términos de comportamientos, de habilidades a desarrollar, nosotros diríamos escuchar activamente. ¿Qué tan difícil es escuchar activamente, hacer el esfuerzo por entender el punto de vista de las otras personas y las emociones, sin interrumpir y sin juzgar? Fíjate que aquí, cuando nosotros hablamos solamente de un mínimo elemento, un pequeño elemento de la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar de otro, ¿a través de qué? De la escucha activa, de saber que tengo que entenderte primero y no pensar en qué es lo que tengo que contestar antes ni siquiera de entender. ¿M? Entonces,
digamos que ese ponerse en el lugar del otro se puede desarrollar, se puede mejorar, que es posible que nosotros podamos ser como humanidad más empáticos y que la verdad podamos trabajar en entender a los demás de manera diferente, ¿no? Y no solamente entender de decir, sí, yo entiendo la situación del otro, sino proactivamente cómo podría yo aportar para mejorar la situación del otro. Fíjate que son diferentes niveles de empatía que nos llevan a mejorar esas relaciones con las otras personas, ¿no? Y el otro tema grande, grande de este factor de interpersonal es todo el tema de habilidades sociales. Y aquí en habilidades sociales, si tú me permites un segundo extenderme en este tema tan Claro. emocionante, nosotros tendríamos que incluir, por ejemplo, habilidades sociales como la comunicación, como saber expresar pensamientos y emociones de manera efectiva, de manera respetuosa, cambiando, por ejemplo, con cosas mínimas, cambiando el yo siento en lugar de tú haces. Cuando yo me siento que me está, no sé, siento que no me estás valorando, pues decir, yo siento, mira, yo estoy percibiendo esto, yo me estoy sintiendo así, en lugar de decir, no, es que tú haces o tú me dices, o si me entiendes, es ese cambiar la comunicación y cambiar ese lenguaje que nosotros tendemos a utilizar permanentemente en nuestras relaciones, que nos harían mejores en términos de relacionamiento y mejores en términos de entendernos mejor y entender a los otros. Otro tema de habilidades sociales, mira, fortalecer las relaciones. Y aquí es invertir tiempo de calidad para cultivar conexiones significativas. Esto me parece que es un tema fundamental para que nosotros podamos ser felices, para que tengamos vidas sanas. El ser genuino con los demás, el demostrar que realmente nos interesan los demás. Y eso solamente se me viene una conexión y es, fíjate lo que hablábamos antes de los áreas de talento humano. ¿Realmente son genuinas, son auténticas, se interesan por los demás o solamente están ahí como para demostrar que hacen algo, ¿no? Y a nivel personal es exactamente igual. Fíjate las personas que solamente te buscan cuando necesitan algo. Y uno dice, no, las relaciones son para cultivarlas. O las personas que están sentadas en un mismo espacio y no se preocupan por saber quién es el otro, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus sufrimientos, sus dolores. ¿No? Entonces, ahí sí pienso que si nosotros pudiéramos desarrollar esa posibilidad de entender más al otro, de buscar proactivamente cultivar relaciones significativas en nuestra vida, tendríamos un mejor mundo, la verdad, que es como mi consentimiento, ¿no? Y otro tema aquí interesante en todos estos temas, como yo te decía, de habilidades sociales, es toda esta gestión de conflicto de forma constructiva. Y aquí también es un tema enorme, grande, pero muy importante en términos de gestionar efectivamente esos desacuerdos. Nosotros estamos muy, yo digo que muy enfocados en cosas que no nos aportan a nosotros como seres humanos. Y yo sí pienso claramente que deberíamos preocuparnos más por construir puentes de entendimiento. Y no barreras que nos limiten como seres humanos y como personas. Y eso pues obviamente se puede hacer si uno lo permite, si uno lo quiere, si, o sea, a nivel de relacionamiento, por ejemplo, esa construcción de puentes de entendimiento se puede lograr, sí, sí, obviamente con un acompañamiento claro. Em, pero mira que aquí en todo esto también hay un tema interesantísimo que es todo el aprendizaje constante, ¿no? Y esto, fíjate que nosotros le prestamos poca atención a aprender constantemente como seres humanos. Y yo digo, no hay día que uno no debería reflexionar en decir, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo llevarme de lo que pasó hoy como aprendizaje para incorporarlo en mi actividad diaria y poder ser un ser humano mejor, ¿no? Total, bueno, o sea, creo que has sacado temazos.
para mí o sea, es imprescindible. Tenemos una cultura muy de yo gano, tú pierdes. ¿No? Y yo tengo que ganar, entonces tú tienes que perder. No, para mí el concepto de win-win que dicen los anglosajones, de los dos ganamos, y eso es lo que tú de una forma mucho más bonita has dicho, tender puentes. Es Mm. decir, no puedo estar pensando en decirte un consejo a ti que es mi consejo para mí. No, yo te tengo que dar un consejo con tus circunstancias, si es que me lo has pedido, por supuesto, con tus circunstancias para ti. No tiene que ser tu consejo, tiene que ser el de la persona a la que estés escuchando, ¿no? Y entenderte de esa manera, no es desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista del otro, ¿no? Y así es la única forma en la que creo que podemos llegar a profundizar en estas relaciones tan importantes intrapersonales, que fíjate que yo no tenía un problema, pero no he entendido bien la importancia de estas relaciones intrapersonales hasta bien adulta, ¿no? Y para mí ahora es un pilar fundamental. De hecho, las llamadas denominadas zonas azules, que son esas zonas donde las personas tienen una longevidad mucho mayor que en el resto y una salud mucho mejor que en el resto de los países, el pilar fundamental es esa parte social, de cómo se relacionan y cómo generan esos vínculos con las otras personas. Y ahí tú has profundizado en otra cosa realmente importante. Yo tengo una gran mentora que es Lula Balarino, que hace temas de networking, que siempre dice que tienes primero que dar para luego pedir. Pero primero sé tú el que des y no te voy a dar porque te voy a pedir, ¿no? O sea, es primero da a los demás y genera ese vínculo para que luego si tú necesitas algo puedas pedir a esa persona. O sea, para mí es fundamental. Bueno, pues vamos llegando al final del podcast, pero no quiero que te vayas sin darnos recomendaciones. Pero recomendaciones, quiero que me des recomendaciones pensando en las personas que trabajan en empresas, pero también en personas como tú y como yo, que somos emprendedores o autónomos, para tanto la parte de este equilibrio que hemos estado hablando de vida personal, vida profesional, a esta parte más de inteligencia emocional. Déjanos con esas recomendaciones tuyas. Wow. Bueno, a ver, empecemos con esta complementariedad de la vida personal y profesional. Para mí, un tema principal, un tip importante sería definir las prioridades en la vida. ¿Cuáles son mis prioridades a nivel personal y a nivel profesional? Aquí, por ejemplo, a nivel del coaching, interesantísimo tener claro cuáles son mis esferas vitales o estos planos vitales que yo sí o sí debo tener en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, de tener esa claridad de cuáles son digamos, esas esferas vitales, pues generar unas prioridades claras para trabajar sobre esas prioridades claras. Otro tema digamos que en este balance, sí, mal llamado balance, pero en esta complementariedad, como yo la llamo, es establecer límites claros. Fíjate la posibilidad de decir, yo un momento me desconecto, yo necesito desconectarme de todo esto para poder pensar, para poder tener la posibilidad de generar una perspectiva diferente y un ver las cosas de manera distinta, ¿no? Y reservar el tiempo fijo para para aspectos importantes para ti, ¿no? Y yo reservo este tiempo a la semana, al día, para invertirlo en construir relaciones fundamentales. Reservo este tiempo y cuando lo reservo, el tiempo, trabajar por generar relaciones de calidad. No es solamente estar ahí con la persona en la misma habitación sin generar una relación, sin
cultivar relaciones de calidad, sino muy por el contrario, ¿no? Generar, tener la posibilidad realmente de trabajar de manera consciente en generar y en construir relaciones significativas. Tener herramientas de planificación, de organización del tiempo, por ejemplo, y ahí hay un sinnúmero de herramientas, pero generar calendarios que funcionen, herramientas interesantísimas de mal llamado gestión del tiempo. Porque yo digo, no se puede gestionar el tiempo se puede gestionar tu calendario, se puede gestionar las actividades, pero bueno, em, incluir dentro de esas agendas y esos calendarios un tiempo para el autocuidado. Y aquí lo relacionamos con tus temas y los que le interesan a tu audiencia, pero es importantísimo tener esos espacios de autocuidado, de definir claramente qué es lo más importante a nivel de mi salud, cómo la cuido regularmente y dedicar tiempo a mis pasatiempos, ¿no? A lo que me gusta, con lo que yo disfruto. Una cosa interesantísima que a veces no se dice, Sara, y que para mí es importante, es practicar la autocompasión. Y en Mm, este tema de la autocompasión, ¿por qué me detengo? Porque es que estamos llenos de autoexigencias, especialmente las mujeres. Fíjate mm, que es impresionante, pero yo que acompaño mujeres ejecutivas, veo claramente que de verdad nos convierte en un problema, porque las mujeres tenemos que tener excelencia en todo lo que hacemos y eso está en nuestra mente. La mayoría de las veces tenemos que ser excelentes madres, excelentes trabajadoras, excelentes parejas, excelentes miembros de familia. Y estas exigencias nos están matando y nos están llevando a lugares que no necesariamente son saludables y beneficiosos para todos. Por eso ese tema de la autocompasión me parece que realmente es importante, ¿no? En reducir el medio, tú hablabas también de las nuevas generaciones, pero no solamente creo que es de las nuevas generaciones, pero reducir el tiempo en las redes sociales es una cosa que deberíamos hacer de manera consciente, ¿no? Si nosotros queremos esta complementariedad, este fluir entre nuestra vida personal y profesional. Y otra cosa como para terminar este tema, evaluar y ajustar regularmente. Es decir, tener una apertura mental que nos lleve a decir, bueno, hoy no pude hacer esto, pero mañana lo puedo hacer y no generar un problema interno en nuestra mente, decir, y de castigarnos, autocastigarnos con no lo pude hacer, terrible, no sé qué, o sea, yo pienso que en estas cosas tenemos que tener apertura, ¿no? Y tenemos que fluir para poder llegar a tener las cosas que nosotros queremos. Y hoy, fíjate, es que hoy el mundo y el contexto que estamos viviendo nos lleva a cambiar permanentemente, tener la flexibilidad de cambiar, pero de tener en el continuo algo claro y es necesitamos esa complementariedad, necesitamos fluir en nuestra vida personal y profesional. Eso yo creo que sería bien importante como parte básica y fundamental de todo este tema. Y la otra, y eso como en este gran temazo, como lo dices tú, de complementariedad entre la vida personal y profesional, porque a nivel de inteligencia emocional, uy, ahí sí que no sé si voy a lograr para tu audiencia los tips como en el otro caso, pero voy a intentarlo. Y lo primero que te diría es practicar la autoconciencia. Nosotros estamos en este mundo y vivimos en una vorágine terrible con unas velocidades, porque así está también. Fíjate que hoy el mundo está cambiando permanentemente y no nos permitimos esa autoconciencia, ese tiempo de reflexionar, ese tiempo de poder decir hacia dónde voy, qué me está pasando, qué está pasando con respecto a mis prioridades, ¿no? El segundo tema te podría decir mejorar la autorregulación. Una vez yo me conozca, sepa por qué reacciono a ciertos estímulos, por qué genero ciertos comportamientos, la autorregulación
aquí trabajaría de manera importante, ¿no? Y esto, hay técnicas sencillitas, llevar diarios, saber cómo nosotros podemos mejorar esos impulsos, esas emociones que tenemos, trabajar para mejorar esas, en autorregularnos en términos generales. Otro tercer tema, otro tercer tip, mejorar y fomentar la empatía. Yo pienso que si nosotros pudiéramos escuchar activamente sin interrumpir, una cosa súper sencilla, algo sencillísimo, escucharnos para entender qué es lo que nos están diciendo y no para interrumpir y no de manera impulsiva para generar pues nuestro concepto, nuestros puntos de vista que sean los que tienen que ser. Y aquí en empatía ponernos más en los zapatos de los otros. Yo pienso que estamos en un mundo en que todo lo juzgamos porque tenemos obviamente una serie de parámetros, de ideas que son muy fijas y juzgamos a todas las personas sin importar qué está pasando o sin entender qué está pasando, ¿no? En el mundo de ellos. Y me parece que tenemos que una necesidad de entender más y de saber del otro más para poder convivir mejor, ¿no? En este mundo tan complicado que nos ha tocado. Y otro tema, como cuarto, yo diría, desarrollar todas las habilidades sociales. Aquí me parece que hay un tema fundamental. En esto el coaching ha trabajado incesantemente como disciplina cuando, por supuesto, el coach es un coach certificado, es un coach con experiencia, pero trabajar, por ejemplo, en temas como comunicación asertiva en retroalimentación constructiva. Y no solamente retroalimentación, yo te estoy hablando de la retroalimentación o el feedback que uno recibe a nivel laboral. No, estoy hablando de la retroalimentación que uno le puede dar a su partner de vida, a su hijo, a su madre, que ayuden a crecer, que ayuden a la otra persona a ser mejor y a tener ambientes más positivos. Em, Bien, eso es un tema también muy, muy, muy grande, todo lo de habilidades sociales, porque fíjate que aquí en habilidades sociales estaría también todo lo de gestión de conflictos, cómo manejamos efectivamente las diferencias. Yo ni siquiera los llamo conflictos, las diferencias, cómo podemos identificar de manera en los primeros estadios las diferencias para poder entenderlas y construir sobre lo que nos une, no sobre lo que nos diferencia. ¿M? Y ahí cada uno de estos temas tiene pues tanta tela para cortar que uno diría, bueno, no acabaríamos, pero como debemos terminar, como por último, sugeriría, enterémonos de los temas, leamos. Hay Mm. muchos, hoy por hoy, ¿cómo no se puede uno formar en temas básicos? Mira, podcasts, hay libros, hay lo que tú quieras de recursos. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, aprender de, no sé, te digo, de gestionar las diferencias, irte a fuentes obviamente fidedignas, porque eso es otra cosa. A mí me preocupa mucho también porque todas las cosas tienen su positivo y tienen su negativo. El Internet, fíjate cuando tú hablabas de el síndrome del quemado, ¿no? Del burnout. La gente va a Internet y cree que Internet es la Biblia y a veces no utilizan unas fuentes fidedignas. Y acá la preocupación mía es que estamos hablando de temas mentales, estamos hablando del bienestar de las personas, ¿no? Y del bien ser. Y eso no son temas que debemos dejar solamente a hacer una investigación o un research, no sé, en Google o en cualquiera de los buscadores, ¿no? Para mí, la como gran conclusión aquí es vayámonos a fuentes confiables, vayámonos a fuentes que hayan trabajado el tema realmente, que tengan la experiencia, que tengan el conocimiento y que puedan aportar desde ese conocimiento y experiencia, no a, no sé, no a lo que nos diga el chat GPT, porque ahora como estamos en el mundo y en la era del chat GPT, entonces todo se lo consultamos y que puede ser una base, sí,
puede ser, pero consultemos a las personas que realmente han dedicado tiempo, esfuerzo y energía en desarrollar estos temas y aportar valor a los otros. Por supuesto, Claudia, bueno, has abierto melones aquí que ya te digo que te tendré que traer otra vez a los micrófonos para seguir hablando de ciertos temas, pero no te voy a dejar escapar porque sé que eres una gran devoradora de libros para que nos des un libro que tú nos recomiendes en estos temas que hemos hablado hoy. Wow. Mira, yo te diría Daniel Goleman. Goleman. Daniel Goleman para mí es el gran gurú de este tema de inteligencia emocional y te diría, él tiene libros interesantísimos. Si tú ves, por ejemplo, todo lo de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, interesante, pero algo fácil para tu audiencia. Sigan a Daniel Goleman en LinkedIn, miren artículos de él. Es que uno aprende todos los días de estos personajes que están investigando el ser humano para entender claramente y para saber cómo mejoramos no solamente la existencia de otros, nuestra propia existencia. Igual hay, ahora, por ejemplo, con los videos, hay videos interesantísimos, hay clases también de él, interesante. Yo particularmente te diría, en coaching, por ejemplo, yo siempre parto todos mis procesos de coaching ejecutivo y en general en coaching de equipos, las especialidades que yo desarrollo de un diagnóstico porque a partir del diagnóstico tú sabes qué puntos trabajar. ¿No? En inteligencia emocional, por ejemplo, hay instrumentos interesantísimos que por supuesto los utilizo en todos los procesos de coaching, que tampoco aquí es uno solo. Hay varios instrumentos. ¿De qué depende? De la necesidad de la persona. ¿Mm? Y en esto otra vez volvemos, empezamos con la persona y terminamos con la persona, ¿no? Aquí es fundamental tener claridad de cuáles son las necesidades de esta persona, cuál es el contexto, cuáles son los principales dolores. Y con base en eso, por ejemplo, el coaching, construir claramente un acompañamiento. Igual la persona que dice, no, no creo en nada de esto, pues también se puede hacer esas, yo me imagino, no lo sé porque no lo he buscado, pero imagino que hay muchas de esas herramientas en Internet de inteligencia emocional, pero un poco para saber dónde tenemos que mejorar, cómo tenemos que mejorar. Y para mí, básico, Sara, el feedback de las personas. Escuchemos qué piensan las personas de nosotros y las personas significativas en nuestro entorno nuestro jefe, pidamos feedback, pidamos retroalimentación, nuestra pareja, las personas con las que convivimos. Óyeme, ¿y tú cómo me ves en esto? ¿Cómo crees qué crees que debo mejorar? Y esto no es tampoco una cosa de que necesite uno no sé cuántos másters o doctorados. Las personas saben y te dicen genuinamente si te quieren con el alma y con el corazón. Óyeme, mira, ¿será que mejoras aquí no sé, en gestionar los conflictos, en gestionar tus emociones, que es todo lo de la autorregulación? ¿M? Pero sí Pues, estoy convencida que podemos claramente ayudar a otros y ayudarnos a nosotros para tener una vida más placentera y plena. Y muchísimas gracias a ti por esta gracias a ti. hermosa invitación. Yo espero que tu audiencia por lo menos se haya quedado con mensajes importantes y bueno, todo lo mejor para ti, lo mejor y de verdad un agradecimiento desde mi corazón por esta invitación. Ha sido un placer, Claudia, ha sido un placer tenerte aquí. Nos has hecho reflexionar. Volvemos a poner encima de la mesa el tener autoconocimiento para tener autorresponsabilidad, ¿vale? No dejar nuestras vidas en la mano de otros que decidan por nosotros, que decidan nuestro tiempo por nosotros y que decidan nuestras prioridades por nosotros. Pero volvemos a insistir que para saber gestionar nuestra vida tenemos que conocernos y estos son los momentos decisivos para seguir
nuestro propósito de vida, nuestros objetivos, nuestras metas, todo esto. Así que, Claudia, un placer tenerte aquí. Espero volverte a tener, sinceramente, porque nos dejas con muchos temas que queremos conocerlos más. Y saludar a toda nuestra audiencia, daros las gracias por volver a escuchar un nuevo episodio de El arte de ser saludable y os esperamos en la siguiente. Un saludo a todos.